Bienvenidos a este módulo sobre tipos de interés y valor temporal del dinero. En primer lugar, vamos a comentar cuáles son los objetivos que pretendemos que el alumno alcance estudiando este módulo. En primer lugar, la primera parte del módulo hará referencia al concepto del valor temporal del dinero. Este concepto es clave para el alumno de cara a la comprensión de futuros módulos y sobre todo a lo largo de su ejercicio profesional, puesto que el dinero se relaciona con el paso del tiempo. El concepto del dinero está muy asociado a cómo va pasando el tiempo, porque las inversiones que se realizan hoy no dan hoy una rentabilidad, sino que habrá que esperar una serie de periodos, habrá que esperar a lo largo del tiempo para ir recibiendo los distintos pagos que realizarán nuestras inversiones. Por tanto, se hace necesario el poder valorar hoy cuál va a ser esta corriente de pagos que va a realizar la inversión en la que decidamos invertir. Esto será clave, por ejemplo, para el área de selección de inversiones o para la selección o para la valoración de las distintas inversiones en las que podemos participar. Una vez que hemos comprendido el concepto del valor temporal del dinero y cómo el dinero se puede ir llevando a lo largo del tiempo mediante una serie de expresiones matemáticas, veremos que estas expresiones dependen del tipo de interés. El tipo de interés se verá a lo largo del módulo, que puede ser o simple o compuesto. Una vez que hayamos comprendido tanto el concepto de cómo va variando el valor del dinero, cómo van variando los tipos de interés a lo largo del tiempo también, podremos introducirnos ya en un análisis un poco más pormenorizado de cuáles son los distintos riesgos que existen en las inversiones asociados precisamente a estos cambios en los intereses que pagaría cualquier tipo de inversión y que me permiten llevar los pagos de las distintas inversiones a lo largo del tiempo para su posterior análisis. El valor temporal del dinero se define como el coste de oportunidad de no recibir intereses o de no percibir una rentabilidad de una inversión comparable a la que se está realizando. Esta definición, que puede no ser excesivamente intuitiva, fijaros mediante este ejemplo cómo va a quedar muy clara. ¿Vosotros preferís tener 10.000 euros hoy en vuestro bolsillo o preferís tenerlos dentro de un año? Lógicamente todos preferimos tener el dinero hoy, porque durante este año nosotros podríamos estar utilizando estos 10.000 euros en nuestro bolsillo para invertirlos, para realizar cualquier tipo de inversión que me dará algún tipo de rentabilidad y por lo tanto el dinero del que yo dispongo hoy será un dinero totalmente cierto, estará en mi bolsillo, no tendré que estar esperando. Imaginaros que dentro de un año pues ha ocurrido cualquier tipo de problema y la persona que nos iba a dar estos 10.000 euros no nos los puede dar, tiene un problema de liquidez, un problema de solvencia, por lo tanto el dinero de dentro de un año también está sometido a riesgo. Es un dinero que al no estar en mi poder, es un dinero que al final lo mismo se cobra que lo mismo no se cobra, o se cobra incluso parcialmente, no llegamos a cobrar los 10.000 euros. Por lo tanto, el valor temporal del dinero lo que hace es referencia a el valor que tiene para mí el disponer de ese dinero en mi bolsillo. Tengo menos riesgo y al mismo tiempo puedo utilizarlo para hacer una serie de inversiones durante el tiempo que podría tardar en cobrarlo. ¿Qué ocurre? Lógicamente estamos comentando que existe un concepto de riesgo a nivel global y estamos hablando de que puedo utilizarlo para invertir este dinero hoy, lo puedo utilizar para invertir mañana, y por lo tanto tendríamos un beneficio extra comparado a si me dan el dinero, si me dan estos 10.000 euros dentro de un año. Por lo tanto, tiene que existir alguna fórmula matemática, alguna forma de cuantificar la influencia del riesgo, la influencia de lo que yo pueda hacer durante todo este año con el dinero que he cobrado hoy en vez de dentro de un año. Este concepto matemático que me permite ir llevando el dinero a lo largo del tiempo, por ejemplo, el dinero de dentro de un año, traerlo a día de hoy y ver cuál sería su valor equivalente
restándole la influencia del riesgo durante este año y la influencia del poder hacer otras inversiones también durante este año, se conoce como leyes de capitalización y leyes de descuento. Son unas fórmulas matemáticas que permiten cuantificar perfectamente cuál es el valor del capital a lo largo del tiempo. La capitalización simple es una forma, como su mismo nombre indica, que permite llevar en un único paso el dinero desde hoy hasta un periodo T futuro. La capitalización simple, por tanto, no tiene reinversión de intereses, porque solamente es un único paso. No hay distintos pasos que vayan generando intereses por el camino. Y por lo tanto suele estar muy asociado a las operaciones a corto plazo, que son aquellas de menos de un año. Normalmente, imaginaros que hacemos un depósito bancario a un año, lógicamente este depósito lo que hará será pagar una única vez los intereses vencidos el año, ya que será muy complicado acceder a un depósito que me va pagando todos los meses, ya que esto supone ciertos costes para el banco, de ir repitiendo cada un breve periodo de tiempo esta operación repetitiva. En el caso en el que nos encontremos en un depósito a un año que me va pagando los intereses de forma mensual, estaríamos hablando de capitalización compuesta. ¿Por qué? Pues porque después del primer mes tendría mi primer pago de intereses. Para el segundo periodo, para el segundo mes, tendría la inversión inicial más este primer pago de intereses. Así se irían encadenando los distintos intereses que me va pagando la inversión durante los distintos periodos del depósito, y finalmente a final de año lo que tendría sería el pago de intereses dividido en 12 periodos. Cada periodo me ha ido dando una pequeña porción de intereses y el dinero que yo he invertido inicialmente. Estamos viendo, por tanto, que ya no solamente genera intereses el importe inicial, sino que además los distintos intereses que voy ganando en cada paso se van a su vez reinvirtiendo. Por lo tanto, los intereses a su vez me van generando nuevos intereses. Esta fórmula es muy interesante porque permite un mayor crecimiento del capital que la capitalización simple, y sobre todo es utilizada para operaciones a largo plazo. Imaginaros una inversión a 10 años, no tendría prácticamente sentido que me pagase los intereses dentro de 10 años, lo normal será que lo vaya pagando con carácter anual. Cada año tendría un pago de intereses que a su vez irían generando nuevos intereses para futuros periodos, y finalmente en el año 10 cobraría la inversión inicial que realicemos. Vemos que cuando llevamos un capital desde hoy hasta el futuro, utilizaremos para la capitalización simple la expresión que estamos viendo. El capital futuro, el C sub n, será igual al capital invertido hoy, que multiplica a 1 más el tipo de interés por el periodo en el que estamos invirtiendo. En el caso en el que sea compuesta, fijaros, el concepto del tiempo no irá multiplicando al interés, sino que irá como una exponencial, irá elevando al término 1 más el tipo de interés. Es aquí donde se refleja, en esta exponencial, donde se refleja la continua reinversión de los distintos intereses. Sin embargo, hemos estado hablando de llevar el dinero desde hoy hasta el futuro, pero a su vez es posible traer el dinero desde el futuro hasta el presente. Esto se logra mediante el descuento. El descuento no deja de ser la misma expresión que la capitalización, pero en vez de multiplicando la inversión inicial, sería dividiendo. Fijaros, en el caso del descuento simple, un único periodo, nos encontraríamos que el capital que tendríamos a día de hoy, el capital C0, sería equivalente al capital que yo tendré en el futuro, en el periodo n, dividido por 1 más el tipo de interés multiplicado por el tiempo, por la duración de la inversión. En el caso del descuento compuesto, nos encontramos de forma análoga, con que en vez de multiplicando el tiempo, está como una exponencial, de forma que hacemos referencia al pago de los distintos intereses que se van generando a lo largo de la inversión. ¿Qué ocurre
en el caso, por ejemplo, cuando comentábamos antes, de tipos de interés con carácter periódico, que no son anuales. Normalmente, fijaros en los anuncios que podáis ver, por ejemplo, en la televisión, encontraréis que se nos habla de tipos de intereses anuales. Ese es lo más habitual. ¿Qué ocurre? Que cuando la inversión tiene un periodo más corto, pues es tan simple como dividir el tipo de interés anual entre los distintos periodos en los que se va a estar invirtiendo, en los que se va a realizar el pago de intereses. En el caso del interés simple, fijaros, lo único que tendríamos que hacer sería el periodo que hemos dicho que era distinto a un año, sería el periodo M, va dividiendo al tipo de interés anual. En el caso del interés compuesto, tal y como habíamos comentado antes, en vez de ir dividiendo por M, lo que haremos será la exponencial 1 dividido por M y restándole la unidad. De forma que tendríamos el tipo de interés para menos de un año en el caso de la capitalización o del descuento simple, al igual que lo tendríamos para la capitalización o el descuento compuesto. ¿Qué ocurre? ¿Qué hemos introducido antes de forma de pasada, por así decirlo? Que normalmente las inversiones no realizan un único pago, sino que realizan una serie de pagos. Normalmente cuando realizamos una inversión no invertimos hoy para ganar el dinero hoy, sino que tendremos que esperar un cierto tiempo para ir obteniendo una serie de pagos, una serie de beneficios que obtendremos por mantener esta inversión. Esta serie de pagos que se van produciendo en el tiempo es lo que se conoce como renta financiera. Y se define como el conjunto de capitales que se van pagando a lo largo del tiempo. Imaginaros, nosotros tenemos una inversión en la cual cada año se nos paga una serie de dividendos o una serie de intereses que entrarían a formar parte de nuestra cuenta. Esta serie de pagos equidistantes en el tiempo, periódicos con carácter anual, serían nuestras rentas financieras. ¿Qué ocurre? Existen tres tipos diferentes de rentas financieras. Las postpagables, que son aquellas en las que se nos paga al final del periodo. Imaginaros el depósito que habíamos comentado antes, el depósito con carácter mensual, pasa un mes y se paga el interés de ese mes vencido. Es por lo tanto una renta postpagable con carácter mensual. Se vence el mes, han pasado los 30 días, 31 días del mes, y se realiza el pago. Las rentas prepagables son aquellas que pagan antes de iniciar el periodo. Imaginaros, para un pago de intereses mensual, en vez de pagar el 30 o el 31, pagaría el primero de mes, pagaría el 1 del mes en curso. Paga el día 1, pasa el mes y al siguiente día 1 se volvería a pagar el mes que empieza ese mismo día. Y finalmente nos encontramos con las rentas continuas, que lo que hace es que van pagando de forma fraccionada. Van pagando de forma, imaginaros una inversión anual, por ejemplo, que paga con carácter diario. Cada día va pagando, por lo tanto, no se podría decir que exista una forma más homogénea de pagar en el tiempo esta inversión anual que pagando cada uno de los 365 días que dure esta inversión. Fijaros, en una renta postpagable, el valor actual se calcularía, fijaros, en el primer caso, lo que se ha hecho es que los flujos de caja, las distintas rentas que se van a ir obteniendo, los distintos pagos que me va a realizar mi inversión, son unitarios. Fijaros, siempre en el numerador nos encontramos con un 1. Por lo tanto, el valor que tenga el valor actual de las distintas rentas de esta inversión, esta inversión que me va a ir pagando en cada periodo una renta unitaria, será para el primer periodo 1 dividido por 1 más el tipo de interés. Fijaros, estamos haciendo un descuento con carácter compuesto, fijaros, porque si no, el factor tiempo, fijaros, 1 más i elevado a 1, 1 más i elevado a 2, fijaros en todos los denominadores, el factor tiempo que aquí tenemos expresado como los distintos periodos hasta n,
va como una exponencial. Por lo tanto, fijaros, nos encontramos en el caso de un descuento compuesto. Entonces, cada uno de los pagos lo vamos trayendo a día de hoy utilizando la ley de descuento compuesto. ¿Qué ocurre si la renta es constante? Pues el flujo de caja que pagaría la renta a lo largo de todo el tiempo se puede sacar como un factor común, y fijaros que nos encontraríamos el factor común multiplicaría al valor de las rentas postpagables en el caso en el que el flujo de caja era 1. Fijaros, hemos sacado el factor común del pago que se va a realizar en cada uno de los periodos. Como es constante se puede sacar fuera y nos encontramos con que el numerador siempre es la unidad. Esta forma de reflejarlo, ¿qué ocurre? Podemos encontrarnos con que el número de periodos n hace que esta cuenta de V0 sea demasiado larga. Fijaros, estamos incluyendo cada uno de los distintos periodos, el periodo 1, periodo 2, periodo n-1, periodo n. ¿Qué ocurre? Imaginaros que n es igual a 1.000.000, tendríamos una serie de sumatoria que sería muy complicado de gestionar. Por lo tanto, existe una forma de aproximar el valor 0 mediante una expresión mucho más sencilla, que es la tercera expresión que nos encontramos, que sería el flujo de caja, porque hemos considerado una renta constante diferente a 1, que multiplica a la renta si el flujo de caja fuera unitario, 1 menos el tipo de interés más 1 elevado a menos 1 dividido nuevamente por el tipo de interés. Mediante esta expresión tan sencilla en la que solamente utilizamos 2 veces el tipo de interés y la duración del periodo, podemos ponerlo equivalente a toda la expresión que teníamos arriba de los distintos n términos. Fijaros, por lo tanto, que a nivel de operativa resulta una gran ganancia de tiempo. En el caso de la renta postpagable, ¿cuál sería el valor final? Nuevamente, en este caso lo que estamos es calculando desde hoy hasta el futuro, el valor final que tendría. En este caso, fijaros, ya no estaríamos hablando de descuento, estaríamos hablando de una capitalización, desde hoy hasta el futuro. Nuevamente, cogemos el caso más simple, el flujo de caja es unitario, el flujo de caja es constante, por lo tanto, para cada uno de los momentos tendríamos una ley de capitalización, que en este caso, fijaros, sería compuesta, estamos utilizando la exponencial 1 más i elevado a 1, 1 más i elevado a 2, 1 más i elevado a n menos 1. ¿Por qué? Pues porque no llegamos hasta n, porque el valor de n se supone que nunca lo vamos a llegar a alcanzar. En el caso en el que la renta no sea unitaria, pues ocurre lo mismo que habíamos visto antes con el valor inicial de la renta postpagable. Nos encontraríamos con que podríamos sacar el factor común flujo de caja y nos encontraríamos exactamente con la misma renta unitaria anterior. Y, al igual que ocurría antes, el valor final se puede aproximar sin necesidad de calcular los n-1 términos de una forma simplificada que sería 1 más i elevado a n-1 dividido por i. Esto multiplicado por el flujo de caja constante. ¿Qué ocurre? Todo esto no sería posible si la renta no fuera constante. Imaginaros que cada año va pagando una renta diferente. Nos encontraríamos con el caso de que el flujo de caja iría multiplicando a cada uno de los distintos términos que tendríamos en el flujo de caja unitario. Fijaros, la renta no es constante. Esta es una forma de simplificarlo. Imaginamos que la renta no es constante, pero es creciente. Cada año va creciendo una unidad determinada, que en este caso hemos definido como f. Sigue existiendo la posibilidad de aproximarlo por una fórmula simplificada, que sería esta, la ecuación simplificada. El flujo de caja se considera constante y, como simplemente sería una relación lineal, el crecimiento que existe todos los años de un año para otro, imaginaros, por ejemplo, que la tasa de crecimiento es un 5%, pues sería, en el año 1 tendríamos el pago, el flujo de caja, al año siguiente flujo de caja multiplicado por 1 más un 5%, al año siguiente 1 más
un 5% del periodo anterior que había crecido más un nuevo 5% que crecería en este periodo, por lo tanto tendríamos 1 más 5 más 5%, que serían un 1 con 1, y así sucesivamente hasta el momento final, hasta el momento t. Aquí ya entraríamos dentro de las rentas prepagables. Fijaros, nuevamente estamos en el momento inicial del periodo, se realiza el pago en el momento inicial, utilizamos nuevamente el flujo de caja unitario para hacer la expresión lo más sencilla posible. Fijaros, lo que tendríamos en este caso sería una ley de descuento compuesta, 1, que sería el flujo de caja, y se va descontando para cada uno de los distintos periodos, n igual a 1, n igual a 2, hasta el periodo n-1. En el caso en que la renta no sea unitaria pero sea constante, el flujo de caja se saca fuera y nos encontramos con la misma expresión del flujo de caja unitario. Y fijaros, existe nuevamente otra forma de simplificar la expresión de la renta con flujos de caja no unitarios pero constantes, que sería la que se indica a continuación, el flujo de caja que multiplica a 1 más i, que multiplica a 1 más i elevado a n menos 1 dividido por i. Y finalmente nos encontramos con las rentas perpetuas. Muchos de vosotros diréis, una renta perpetua, esto no existe. Lógicamente, esto no existe para el inversor a título personal, porque una persona tiene una vida tiene una duración limitada, la esperanza media de vida puede ser de unos 70, 80 años, pero las empresas no tienen esta limitación. Por lo tanto, las empresas muchas veces se pueden relacionar con una renta perpetua. Por ejemplo, hay bancos que ofrecen la posibilidad de vender acciones a perpetuidad, acciones que a lo mejor vencerían dentro de 200, 300 años. Igual puede ocurrir con títulos de deuda, que sean títulos de deuda pagaderos a lo largo de 100 o 200 años. No es exactamente perpetuo, no es exactamente infinito, pero sí que comparado con la vida, con la duración estadística que puede tener un ser humano, sí que es muy superior a la esperanza que puede tener esta persona. En este caso, lo que se puede realizar es, se haría una división entre si la renta es pospagable o si es prepagable, y dependiendo de si la renta es unitaria o no unitaria, fijaros, trabajaríamos con límites. Lo que haríamos será utilizar cuando t tiende a infinito, cuando t tiende a un número suficientemente elevado, y obtenemos una expresión que sería el valor límite, el valor al que tendería cada una de estas distintas expresiones. En el caso de la renta pospagable unitaria, nos encontraríamos que el valor del límite de la expresión que habíamos comentado anteriormente para el pago de una renta pospagable unitaria, fijaros, 1 más i elevado a n menos 1 dividido por i, el valor límite que tiene esta expresión cuando t tiende a un número suficiente de años sería 1 dividido por i. En el caso en el que el pago de intereses no sea unitario, sino que sea un flujo de caja constante, pues nos encontramos simplemente multiplicar, al igual que ocurría anteriormente, el valor del unitario multiplicado por los flujos de caja, que era ese factor común a todos los distintos pagos de las rentas. En el caso del prepagable, nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Cuál era la expresión prepagable unitaria que teníamos simplificada? Fijaros la tercera, prepagable unitaria, fijaros la expresión 1 más i elevado a n menos 1 dividido por i, la expresión simplificada 1 más i que multiplica al a minúscula sub n, pues aquí nos encontramos con la misma expresión, 1 más i n menos 1 dividido por i. La expresión que habíamos comentado, prepagable unitaria, si calculamos su límite, hacia dónde tiende al largo plazo, sería 1 más i dividido por i. En el caso en el que no sea unitaria, pues nuevamente se repetiría lo mismo que en las rentas pospagables. Simplemente multiplicar por los flujos de caja que se van a obtener a lo largo del tiempo, que como son constantes, se saca fuera y multiplica al valor de la renta unitaria.
Hasta aquí hemos hablado del valor temporal del dinero, cómo podemos ir llevándonos, dependiendo del tipo de la renta que tengamos, cuáles son estas expresiones matemáticas que nos permiten ir llevando flujos monetarios al futuro o traerlos del futuro a día de hoy. ¿Qué ocurre? La forma más fácil de trabajar con los tipos de interés y con el valor temporal del dinero es utilizar la renta fija. ¿Por qué? Porque la renta fija, aunque la gente considera que no tiene riesgo, tiene una serie de riesgos, que los tenemos aquí numerados, que por ejemplo serían las variaciones no esperadas en los tipos de interés que tiene el mercado, la posibilidad de insolvencia de la persona a la que estamos dejando el dinero, cuál sería la situación macroeconómica, pues el consumo, la inflación, cuál sería la situación que generaría el entorno económico de mi inversión financiera, cuáles serían las variaciones que pueden existir entre los distintos tipos de divisas, la iliquidez de los mercados. A lo mejor yo voy a la bolsa y ese día la bolsa está bajista y no hay forma de vender unos títulos en la bolsa y me tengo que esperar a otro día con las consecuentes pérdidas. La irracionalidad de los mercados, imaginaros situaciones de pánico o situaciones en las que hay mucha incertidumbre y la gente los mercados empiezan a vender porque no se sabe qué va a ocurrir, o por situaciones de mucha volatilidad, una situación de euforia, una situación de crisis en la cual todo el mundo está deseando vender. Pues fijaros, los grandes altibajos en los precios de la bolsa son un gran riesgo de cara a cualquier tipo de inversión. El cambio en las distintas normativas de los países, por ejemplo, imaginaros ahora los distintos programas para la imposición de la tasa Tobin. Pues claro, distintos productos financieros estarían gravados a través de esta nueva normativa con una nueva fiscalidad, un nuevo tipo de tasas que tendría que pagar. Fijaros, los cambios en las normativas normalmente suelen ir vinculados con los cambios en la fiscalidad. ¿Qué ocurre? El tipo de interés, ¿qué es lo que nos va a interesar en este módulo, en esta parte del módulo? Vamos a intentar aislarlo del resto de riesgos que puede tener una inversión financiera. Entonces vamos a utilizar, para simplificar esta explicación de los tipos de interés, lo que vamos a hacer es obviar todo este tipo de riesgos que estamos comentando y simplemente fijarnos en las variaciones del tipo de interés para posteriormente ya hablar de la insolvencia. Una vez que hemos descartado cualquier otro tipo de inversión financiera y nos quedamos con un bono que va pagando una serie de intereses de forma periódica y al cual se encuentra aislado de cualquier otro tipo de riesgo, solamente le afecta el riesgo por el crecimiento o por el decrecimiento del interés que pagan los mercados, lo que vamos a ver es analizar las distintas situaciones que nos podemos encontrar con este bono prácticamente ideal en el que solamente existe una fuente de riesgo. ¿Qué ocurre? En los mercados nos podemos encontrar con distintos inversores. Inversores que tienen sus posiciones cerradas o posiciones abiertas. Vamos a centrarnos en el caso de las posiciones abiertas. Son las situaciones en las que cualquier agente, cualquier individuo que está operando en el mercado, tiene o bien un superávit o bien un déficit en un activo. ¿Esto por qué se explica? Imaginaros, una posición abierta larga será aquella posición en la cual este inversor está esperando que mañana aumenten los precios en el mercado. Entonces, este inversor lo que hará será comprar mucho hoy, tener un superávit hoy, para poder vender mañana que van a estar más caros. Es una apuesta, la posición abierta siempre hace referencia a una apuesta, a una previsión de futuro que esperas que se cumpla. Entonces, en el caso de la posición larga, compro hoy para vender mañana porque mañana será mucho más caro. Compro hoy barato para mañana vender caro. La posición abierta corta, ¿qué ocurre? Si yo, al contrario que en la larga, creo que mañana va a estar más barato, lo que hago es vender hoy tendría un déficit, pero mañana compraría porque mañana sería mucho más barato comprar. Imaginaros, siempre estamos hablando de un mismo activo. En el caso de la posición larga, un activo lo compro hoy
y mañana vendo el mismo con la misma calidad, con lo mismo, exactamente igual, pero a un precio mayor. En el caso de la posición corta, vendo hoy un producto determinado, concreto, y compro mañana exactamente el mismo, pero más barato. ¿Esto a qué se debe? A que yo había apostado a que los precios bajarían. En el caso en el que no bajen, esta posición abierta, esta apuesta, genera un riesgo. ¿Por qué? Porque si yo espero que mañana los precios bajen, he vendido hoy y mañana los precios están más caros, mañana tendré que comprar a un precio más caro que el precio al que yo vendí. Por lo tanto, lo que haré será materializar una pérdida por una apuesta errónea. ¿Qué ocurre? Esta apuesta errónea dispone de una serie de mecanismos de protección que se llaman estrategias de cobertura y que veremos posteriormente. El concepto de mantener una posición abierta, de hacer una apuesta, se conoce como especulación, y en el caso en el que una apuesta está garantizada, bien porque tenemos una información privilegiada, bien porque es una apuesta entre distintos mercados donde yo sé que perfectamente hoy puedo comprar barato y mañana vender caro, por ejemplo, en el caso de una posición larga, se conocería como arbitraje. Arbitraje será siempre que mi apuesta no tenga riesgo. Por lo tanto, como esta apuesta no tiene riesgo, no será necesario una estrategia de cobertura, porque como tengo la certeza total de que mañana podré vender más caro, no es necesaria una estrategia de cobertura que me defienda en el caso en el que baje el precio mañana. Fijaros, aquí lo que estamos comentando es el motivo por el cual utilizamos la renta fija, para obviar del análisis cualquier otro tipo de circunstancia que no sea exclusivamente el riesgo de interés. Y fijaros, aquí está en negrita esta frase: existe una relación inversa entre el precio y el rendimiento. Estamos hablando de cómo se puede hacer una apuesta que mañana algo va a estar más caro o que mañana puede estar algo más barato. En el caso de la deuda, cuando nosotros compramos deuda o emitimos deuda, estamos haciendo una apuesta a día de hoy para todo el tiempo en el cual esté viva este contrato de deuda. Este contrato de deuda, que a lo mejor es un bono a 2 años, que tiene que pagar un interés dentro de un año, otro interés dentro de 2 años, y al tiempo que paga los intereses del segundo año devuelve la inversión. Y ya se extinguiría este contrato de deuda. ¿Qué ocurre? A día de hoy, la emisión de mi deuda a 2 años, con 2 pagos de intereses y una devolución final del capital, está sometida al riesgo del tipo de interés que yo decido pagar a día de hoy. Imaginaros, yo hoy emito una deuda al 5% de interés. Pagaré para el primer periodo un 5% de interés, para el segundo periodo nuevamente un 5% de interés, y finalmente devolveré el principal, el nominal, el importe de la inversión que se había realizado en el bono. Si mañana existe un crecimiento del tipo de interés en el mercado, cualquier activo igual que el mío, si yo mañana decido volver a emitir la misma deuda, podría emitir la deuda pagando un 6%. Por lo tanto, si me hubiera esperado un día, habría tenido que pagar un 6% en vez de un 5%. Sería una situación mucho más negativa para mí, porque tendría que pagar un 1% más. En este caso, fijaros que la evolución del mercado iba en mi contra. Imaginaros ahora la posición contraria, la de un inversor. Si el inversor compra la deuda que yo emito hoy al 5%, perderá dinero en comparación con si compra la deuda que yo emito mañana al 6%. Porque si se hubiera esperado un día, habría ganado un 1% más, realizando la misma inversión en mi deuda, con el mismo nivel de riesgo que yo represento y a igualdad de cualquier otra condición. Por lo tanto, nos encontramos con que si el tipo de interés que cobra ese inversor decrece, él ha comprado mi bono a 5 años. Si el tipo de interés que paga el mercado baja al 4%, ese bono se revaloriza, porque cualquier cosa que se quiera comprar al día siguiente, esta persona, este inversor, tiene un bono que paga el 5%. Si el mercado paga un 4%, toda la gente querrá acceder a este bono que paga un 1% más que el mercado. Se revalorizará.
Sin embargo, imaginaros que este mismo inversor tiene un bono del 5% y al día siguiente el mercado está pagando un 6%. Esta persona, este inversor, tendrá un bono que paga menos que cualquier otra inversión equivalente en el mercado. Por lo tanto, el valor de ese bono decrecerá. La gente no querrá comprarlo, cualquier inversor irá buscando el bono que paga el 6%, no irá buscando el bono que paga el 5%. Y por lo tanto, este inversor, si quiere venderlo, como está pagando menos que el mercado, lo que tendrá que hacer es un descuento en el precio. Tendrá que ofrecerlo más barato en compensación por estar pagando un 1% menos que el mercado. Fijaros, cuando hablamos de esta relación inversa entre el precio y el rendimiento, el precio y la rentabilidad, cuanto mayor sea la diferencia que se paga respecto al mercado, nos podremos encontrar con que el precio subirá mucho o bajará mucho. En el caso en el que el mercado paga más que mi bono, nosotros tendremos un decremento del precio. La rentabilidad del mercado es superior a la que paga mi bono y por lo tanto mi precio disminuye. La relación es inversa. En el caso contrario, el mercado paga un 4%, mi bono paga un 5%, la gente estará deseando comprar mi bono, por lo tanto el precio de mi bono crecerá. Cuando baja el tipo de interés en el mercado, el tipo de precio al que yo puedo vender mi bono subirá, porque está por encima del mercado. Este decremento en el tipo de interés del mercado genera un incremento en el precio al que yo puedo vender mi bono. Fijaros, nuevamente es fundamental que quede claro esta relación inversa entre el precio y la rentabilidad. Una vez que hemos explicado cómo van pagándose los intereses, cómo van fluctuando, hemos dicho que hoy yo emito, mi riesgo se emite al 5% y mañana el mercado cambia y se paga al 6%. Fijaros que existe una evolución en el tipo de interés. El tipo de interés del mercado no es algo constante. Imagino que todos vosotros conoceréis el índice Euribor. El índice Euribor lo que hace es que día tras día va reflejando cuál es el pago de los intereses para una inversión hecha desde hoy hasta un momento T. La ETI sería la gráfica, por ejemplo, que representaría el Euribor, sería la gráfica que vincula el tipo de interés que existiría para un tipo de activo concreto desde hoy hasta un momento determinado, hasta un momento T. Fijaros, la forma de la ETI puede ser en estas tres diferentes gráficas que tenemos aquí. La ETI creciente, fijaros, el tipo de interés que yo pague a corto plazo será siempre menor que el que paga a largo plazo. ¿Por qué? Porque el tipo de interés de hoy a dentro de una semana es para una inversión a una semana y por lo tanto el riesgo es muy reducido. Prácticamente la situación de liquidez que puede tener una empresa hoy a la que puede tener dentro de una semana es idéntica. ¿Qué ocurre si estamos hablando de una inversión de hoy a dentro de 20 años? Lógicamente existe mucho más riesgo, porque en un periodo de 20 años no sabemos si la empresa va a seguir operando, si no va a estar operando, si ha habido un cambio en los gustos de los consumidores, si se siguen vendiendo sus productos, si la empresa se ha tenido que reconvertir a nuevas líneas de negocio. Por lo tanto, en 20 años existen muchísimas más posibilidades de cambio, mucha más incertidumbre y por lo tanto mayor riesgo. Por lo tanto, el tipo de interés que se pague en una operación de una semana, al no tener el mismo riesgo que una operación a 20 años, tendrá un interés mucho menor. La operación a 20 años, al tener mucho más riesgo, implicará un riesgo mayor. Como la ETI lo que hace es reflejar el tipo de interés para cada duración de una inversión, una semana, un mes, un año, 2 años, 5, 10, 20 años, lo que vemos es cómo va creciendo, según va creciendo el tiempo, el tipo de interés. ¿Por qué? Pues porque sencillamente a mayor tiempo, mayor riesgo y por lo tanto un mayor pago de intereses, en compensación por esta incertidumbre mayor. Una ETI plana sería la situación más evidente de una ETI, sería la situación más simple, la más fácil. De hecho, los ejemplos del ebook lo que hacen es utilizar una ETI plana. En este caso, estaríamos hablando de algo que no es lógico, algo que no es razonable. ¿Por qué? Porque una inversión a un año no tiene el mismo nivel de riesgo que una inversión a 20 años. Por lo tanto, sería absurdo pedir el mismo interés para un mismo activo, ya sea a dentro de un año que dentro de a 20.
Por lo tanto, nos encontramos con una situación muy buena de cara a la docencia, la ETI plana, porque todos los descuentos o todas las capitalizaciones que vayamos haciendo siempre van a tener el mismo valor del tipo de interés, el mismo valor de R, pero es algo que en los mercados no es razonable, no es lógico, no representa una racionalidad debido precisamente a este riesgo. Y la situación final de la ETI decreciente, la ETI decreciente lo que hace es reflejar cuando existe una gran crisis, cuando existe un problema bastante importante en una empresa o en un gobierno, lo que refleja es que son tales las incertidumbres a corto plazo que la gente, el inversor, deja de pensar en el largo plazo. Por lo tanto, como deja de pensar en el largo plazo, no se negocia, la ETI en los últimos años presenta un valor decreciente. Sin embargo, la gente está preocupada, el inversor está muy preocupado en la situación para dentro de una semana o para dentro de un mes. Es una crisis tan grande que no sabemos cuál va a ser la situación dentro de un mes. Por lo tanto, lo que tenemos es que la ETI decreciente refleja unos tipos de interés mucho más altos para una semana, para un mes, que a lo mejor para dentro de un año. Dentro de la ETI habíamos hablado que es el tipo de interés R, sería el tipo de interés desde hoy hasta cada uno de los momentos del eje T, del eje horizontal de la ETI. Esto es lo que sería el tipo de interés spot, el tipo de interés desde hoy hasta cualquier momento. Pero existe también la definición del tipo de interés forward, que será el tipo de interés que va desde cualquier punto intermedio de la ETI hasta otro punto también intermedio dentro de la ETI. Estaríamos yendo desde el punto S hasta el punto T, donde S y T son cualquiera de los distintos valores que nos encontraríamos en nuestra ETI. Aquí en el tanto interno de rendimiento, simplemente me gustaría comentar que cuando estamos hablando de inversiones tipo cupón cero, inversiones, imaginaros una capitalización simple, el dinero de hoy adentro de un periodo T, no hay inversiones intermedias, no hay pagos intermedios, no hay situaciones intermedias, es un único paso. En este caso, el tipo de interés de la ETI sería equivalente al TIR. Toda esta diapositiva se puede resumir de esta forma. En el caso en el que hay pasos intermedios, ya no sería posible asimilar el tipo de interés de la ETI al TIR. Si la ETI es creciente, fijaros, la curva de rentabilidades será también creciente, pero se situará por debajo de esta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuál es el tipo de interés que se pagaría desde hoy hasta un momento frente a situaciones con pagos intermedios, la diferencia que existiría entre la situación de un único paso de la ETI y la situación que tendríamos en el caso de tener inversiones intermedias. En el caso de la ETI decreciente, la curva de rentabilidades, como va pagando intereses intermedios, lo que tendríamos sería que se situaría levemente por encima de la ETI. Y aquí lo que entramos es a definir el término de la duración. La duración es un término fundamental de cara a la evaluación del riesgo. Hemos estado hablando antes, por ejemplo, de un bono que paga intereses a final del año 1, a final del año 2 y a final del año 2 igualmente devuelve el principal, devuelve la inversión. En este caso hablamos de un horizonte temporal de 2 años de inversión, pero la duración, el concepto de duración no es equivalente al horizonte temporal de la inversión. La duración lo que hace es reflejar cuándo se realiza el pago, cuándo estaría realizado la mayor parte de los pagos que realiza una inversión. Imaginaros esta inversión que realiza un pago muy grande el primer año y un pago muy pequeño de intereses durante el segundo año. Pues la duración lo que haría sería que estaría muy compensada entre el primer pago de intereses del primer año y la devolución del principal, la devolución de la inversión. Por lo tanto, como existe un pago muy importante en el año 1 y existe un pago muy importante en el año 2, prácticamente la duración será la media entre los dos pagos más importantes.
la duración de este bono sería aproximadamente año y medio. ¿Esto qué quiere decir? La duración lo que hace referencia es aproximadamente al centro de gravedad de los distintos pagos. Sería como imaginar una balanza. El concepto de duración, que lo que me hace es reflejarme cuándo más o menos se realiza el grueso, cuándo se me ha devuelto gran parte de la inversión, además me funciona como una medida de riesgo, porque en el momento en el que se me ha devuelto gran parte de los pagos que yo espero cobrar por mi inversión, fijaros, el riesgo disminuiría. Si he cobrado ya el 80% o el 70% de mi inversión, a partir de la duración ya entraríamos en un periodo en el que el riesgo es muy inferior, estaríamos hablando ya de un riesgo de un 30%. En el caso en el que el bono me pagase al final de los 2 años, no hubiera pagos intermedios y todo lo pagase al final, fijaros, la duración coincidiría con el horizonte temporal de la inversión. Al no pagar en ningún momento, solo pagar al final, la duración coincidiría con el horizonte temporal. Esto, fijaros aquí, se refleja de forma que cada uno de los distintos pagos que me va realizando el bono va multiplicado por t. Fijaros, al final aparece multiplicado por t. Por lo tanto, cuanto más al final sean los pagos, mayor será el valor de t y por lo tanto mayor peso tendrá cada uno de los distintos pagos. Y simplemente, cuando habíamos comentado antes que la relación entre el precio y la rentabilidad era inversa, vemos cómo el precio va cayendo según va creciendo el tipo de interés. ¿Qué ocurre? En la duración nos encontramos con que se considera esta relación entre el precio y el tipo de interés mediante una función lineal. ¿Qué ocurre cuando el tipo de interés cambia mucho y al cambiar mucho nos encontraríamos con que habría una pérdida de precisión? El tipo de interés ya no reflejaría exactamente cuál es la variación en el precio, la variación que se produce en el precio. Para solventar esta pérdida de calidad en el cálculo del precio del bono, lo que hacemos es utilizar la convexidad. ¿Por qué? Pues porque para diferencias muy grandes en el tipo de interés, la curva pasa de ser la línea roja a la línea azul. Fijaros, la línea real sería la azul, pero la línea azul, que tiene cierta convexidad, fijaros la forma de cuenco que tiene la función, para valores muy pequeños del cambio del tipo de interés, prácticamente la variación en el precio para la función lineal y la función azul, la función convexa, es prácticamente igual. Pero imaginaros que nos vamos a cualquiera de los dos extremos. El tipo de interés cambia mucho. En este caso, fijaros que la línea roja introduciría un gran error a la hora de valorar, a la hora de determinar el precio. Por ejemplo, si nos vamos al extremo inferior, vemos que existe una gran diferencia entre los dos valores extremos de la inferior de la línea roja y la línea azul. Todo esto es por el factor de la convexidad. En el caso de pequeños cambios en los tipos de interés, imaginaros, por ejemplo, un cambio de interés en el mercado de un 0,1%, es un valor muy pequeño, pero a partir de un 0,5 ya nos encontraríamos con que la forma apropiada para calcular el precio del bono sería utilizando la convexidad. La convexidad es exactamente la misma función que hemos utilizado para la duración, pero introduciendo el concepto de t más 1, lo que hace es que según vamos alejándonos en el tiempo, mayor incertidumbre y puede favorecer esta variabilidad, una mayor variabilidad en los tipos de interés y por lo tanto se produciría una separación entre el precio de la función convexa y la función lineal. Vemos que en efecto la relación que existe entre el precio y el tipo de interés no es lineal, sino que será convexa, pero a veces, para cambios muy pequeños, será asimilable a una función lineal y por lo tanto no será necesario calcular la convexidad. Y finalmente comentaros el caso de la duración corregida, que sería una mejora de la precisión de la duración, que se hace precisamente utilizando el valor de la duración y corrigiendo con
el tipo de interés. Hasta aquí tenemos la visión de un bono de forma aislada. En el caso en el que nos encontramos con una cartera de distintos bonos, pues simplemente sería ir combinando mediante estas expresiones. La duración combinada sería el resultado de la combinación de las distintas duraciones de la cartera, y al igual ocurriría con la convexidad. Y aquí simplemente comentaros que el incremento del precio hemos visto que puede utilizarse mediante la línea roja que habíamos utilizado en esta expresión, que sería el primer término de esta ecuación, menos d, que multiplica el incremento de los tipos de interés, el cambio, por ejemplo, de un 0,1%, dividido por 1 más el tipo de interés que opere en el mercado. Y en el caso en el que sea necesaria esta mejora de precisión en el incremento del precio mediante la convexidad, porque el cambio, el incremento de R ha sido muy grande, introduciríamos el término 0,5 que multiplica la convexidad por el incremento de los tipos de interés, pongamos un 0,5 o un 1% de cambio en el tipo de interés, elevado al cuadrado. Hasta aquí esta presentación del módulo. Muchas gracias.